Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tener la clase de religión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y le perdonaré? Hasta 7 veces. No te digo hasta 7 veces, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y cuando comenzó a hacer cuentas, llegó uno que le debía 10,000 talentos. Mas como éste no podía pagar, mandó su señor venderlo a él y a su mujer e hijos, con todo lo que tenía, para que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el Señor, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel hombre halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y tomándole del cuello le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y lo echó en prisión, hasta que pagase la deuda. Y viendo sus consiervos lo que pasaba, se apenaron mucho, y fueron y declararon a su señor todo lo que había pasado. Entonces su señor lo llamó y le dijo: Eres un siervo malvado. Toda deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías haber tenido compasión de tu consiervo como yo tuve de ti? Y enojado su señor, le entregó a los verdugos hasta que pagase toda su deuda. Así también hará el Padre con vosotros, si no perdona de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, hemos visto un video acerca del perdón. Pero ¿qué es el perdón para nosotros? El perdón para nosotros es bien olvidar las ofensas que nos hacen. La clase pasada estuvimos viendo, nos reconciliamos con Dios. Ahora vamos a ver cómo arrepentirse según la Biblia. Hay diferentes pasos para
perdonar según la Biblia? ¿Cómo arrepentirse según la Biblia? En toda la Biblia se dice que las personas que se arrepienten actualmente, se nos dice que Dios ahora ordena a todos los hombres, a todas las personas de todos lados que se arrepientan. El arrepentimiento es un proceso que nos lleva a una relación con Dios. En Hechos capítulo 3, 19 nos dice: por tanto arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan en la presencia del Señor. El arrepentimiento lleva a una metamorfosis, la decisión de una larva de construir un capullo a una nueva creación de una mariposa. El arrepentimiento es que nosotros nacemos de nuevo como buenas personas para hacer el bien, dejando atrás nuestro pasado, nuestras cosas malas que hayamos hecho. Con las personas sucede lo mismo, es un milagro. Con el arrepentimiento uno nace de nuevo a la vida, siempre y cuando sea de todo corazón. ¿Cuáles son esos pasos para arrepentirse según la Biblia? Si nosotros nos arrepentimos, nos vamos a reconciliar con Dios. Uno es: escucha a los predicadores. Las primeras palabras registradas que dijo Juan el Bautista como a Jesús y los 12 apóstoles, cuando se les envió de arrepentirse, y le repitió Pedro después de Pentecostés. ¿Por qué dice que hay que escuchar a los predicadores? Vamos a leer un versículo de la Biblia para darnos cuenta qué es lo que dicen los predicadores y por qué debemos escucharlos. Vamos a leer Mateo capítulo 3. Mateo capítulo 3, 2. Acá dice. ¿Qué nos dice Mateo capítulo 3, 2? Nos dice: por aquel tiempo se presentó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto de Judea. Este era su mensaje: renuncien a su mal camino, porque el reino de los cielos está cerca. Esto es a Juan quien se refería el profeta Isaías cuando decía: una voz grita en el desierto, preparen un camino al Señor y hagan sus senderos rectos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos dice en este evangelio? Nos habla sobre el anuncio de Juan Bautista sobre Jesús. Entonces, escuchar a los predicadores es bueno. ¿Por qué? Porque nos da una enseñanza donde nosotros aprendemos a cómo arrepentirnos. Aquí está promoviendo nuestra fe. A eso se refiere escuchar a los predicadores, escuchar sus enseñanzas para poder ser buenas personas. Segundo paso, encuentre el sentido. Arrepentirse en el Nuevo Testamento siempre significa cambiar de opinión. Nunca se refiere a solo lamentarse, el cual es un significado moderno que no pertenece a la Biblia, sino ya también se complementa con ese. Entonces, ¿qué significa encontrar el sentido? Arrepentirse, no solo lamentarse, sino cambiar. El tercer paso es cambia. ¿Qué significa cambia? Cambia significa arrepentirse. Implica rechazar lo viejo y dirigirse hacia lo nuevo. Jesús dijo: ¿alguno quiere venir en pos de mí? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y síguenme. Eso lo encontramos en Mateo 16, 24. Vamos a buscar Mateo, capítulo 16,
versículo 24. Mateo nos dice en ese versículo lo siguiente. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiere asegurar su vida, la perderá, pero el que la sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará rescatarse a sí mismo? Entonces, en esta parte del Evangelio nos dice que hay que seguir a Jesús, dejar las cosas materiales para nacer en Él espiritualmente y cambiar de todo corazón. Cambiar no significa decir, ya yo cambio y ya cambié, punto. No, significa que las personas vean con hechos que nosotros estamos cambiando, no solo de palabras, sino también en acciones. El cuarto paso. Arrepentirse lleva a creer. Jesús dijo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese lo encontremos en Marcos 1:15. Vamos a leer. Marcos 1:15. Dice: decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Renuncien a su mal camino y crean en la buena nueva. Este evangelio se trata de que aquí Jesús llama a sus 4 primeros discípulos. ¿Pero qué les dice? Les crean en él, que renuncian a su mal camino para crear una buena nueva. Arrepentirse es creer de todo corazón, a pesar de que nosotros muchas veces dice, yo ya cambié ya, pero para cambiar debes de creer, y para cambiar y creer debes de que tu fe sea solamente en Jesús, en Dios. Creer en Él. Otro paso es: reconoce que no has estado a la altura, sin importar que seas joven o anciano, o hayas sido una persona buena o una persona mala. Comprende que nadie está a la altura de gloria de Dios. Ningún ser humano está a la altura de Dios. Él siempre va a ser nuestro creador, nuestro Padre. Ustedes recuerdan que Lucifer se rebeló contra Dios porque quería ser más que él, y Dios lo castigó enviándolo a las profundidades del abismo. Entonces, eso le pasó por querer ser más que Dios. Al igual que Job en el Antiguo Testamento, hemos cerrado y necesitamos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos reconocer nuestros defectos. ¿Para qué? Para tratar de superarlos, y nuestras fortalezas. ¿Para qué? Para que esos defectos se vayan superando poco a poco. Y nuestras fuerzas deben de estar para el bien. Porque todos somos pecadores, ningún ser humano es divino, pero renacemos cuando nos bautizamos, ya empezamos a ser hijo de Dios y nacemos a una nueva vida. Por eso hay que reconocer que arrepentirnos de que Dios es nuestro Padre, y debemos de brindarle fidelidad a Él. Otra forma es entristecerse de manera devota. ¿Qué significa? La tristeza puede llevar al arrepentimiento, al decidirse por hacer las cosas según lo que Dios dice, o la decepción, porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza según la voluntad de Dios lleva a arrepentirse, y la tristeza del mundo produce muerte. Son cosas muy diferentes.
Aquí nos dice en 2 Corintios 7:10, vamos a verlo para conocer un poco más. 2 Corintios 7:10. Dice, aquí está. La tristeza que viene de Dios lleva al arrepentimiento y realiza una obra de salvación que no se perderá. Por el contrario, la tristeza que inspira el mundo provoca la muerte. Aquella tristeza era según Dios y miren lo que se ha producido con ustedes. Qué preocupación tan grande por mí y cuántas disculpas, qué indignación, temor, exigencias, qué deseo de desagraviarme y hacer justicia. En esta evangelio nos dice que hagan un lugar en su corazón entre ustedes. Debemos de buscarle que nuestro Dios en nuestro corazón sea el centro, sea de una forma muy esencial en nuestro corazón, debe tener un lugar especial. Entristecerse de manera devota no significa andar llorando por ahí, no, estamos tristes porque nos decepcionamos de nosotros mismos, y para no decepcionarnos de nosotros mismos significa arrepentirse de todo corazón, que esa tristeza nos lleve a cambiar y para ser buenas personas. 7. Sé humilde. Arrepentirse no solamente implica que reconozcas que estás mal sobre las cosas relativas de Dios, sino también Dios resiste a los soberbios para dar la gracia. Ser humilde significa ser una persona no vanagloriarse, no ser una persona orgullosa. Por ejemplo, en Santiago 4:6 nos dice lo siguiente. Santiago. Santiago 4:6 nos dice lo siguiente. Nos dice: no sin razón dice la Escritura, el Espíritu que ha hecho habitar en nosotros y que nos da lo mejor es un espíritu celoso. Por eso añade, Dios resiste a los orgullosos, pero hace favores a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y se acercará a ustedes. Purifíquense las manos, pecadores, santifiquen sus corazones indecisos, reconozcan su miseria, lamentenla y lloren. Lo que les conviene es llanto y no risa, tristeza y no alegría. Humíllense ante el Señor y Él los exaltará. Hermanos, no se critiquen unos a nosotros. El que habla mal de un hermano o se hace un juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, te corresponde juzgar a la ley o cumplirla. Un solo juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? En este evangelio nos habla no solamente de ser humilde, sino también que no debemos hablar mal de otras personas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener los mismos errores o peor que ellos, y sin embargo estamos hablando mal de la otra persona cuando nosotros no somos las mejores personas para criticar a las personas, a nuestro prójimo. Y también ese es un pecado. Entonces hay que ser humilde. 7, no seas pasivo. Encontramos en Jeremías 29, 12, 13. Vamos a leer. Hebreos. Vamos a leer.
Jeremías. En Jeremías nos dice que nosotros me invocaréis y vendrás a rogarme. ¿Qué significa? Que nosotros debemos de hablar con Dios mediante la oración y Él nos va a escuchar siempre y cuando nosotros lo que tengamos que decirle sea de todo corazón. Si nosotros le pedimos a Dios, Él siempre nos va a conceder, por ejemplo, la mejoría de un familiar, que nosotros estemos bien, que nos tenga con vida y con bien a nuestros padres. Todo eso Dios nos va a conceder. ¿Por qué? Porque nosotros se lo pedimos de todo corazón. Encontremos al Señor en nuestro corazón. Hay que rogarle, suplicarle solamente a Él y Él nos va a escuchar. No es necesario que saquemos una oración de internet. La oración muchas veces nosotros podemos sacarlo de nuestro propio corazón y espontáneo. 9. Espera ser recompensado. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, que es remunerador de lo que buscan. Claro, si tú le vas a pedir a Dios, tienes que estar consciente de que sabes que Dios existe, que es Dios y que rige todo el mundo y que te va a ayudar si es que tú le pides de todo corazón. Espera ser recompensado. Dios te recompensa con salud, con tus padres, con tu estudio, etcétera. Todo lo que tienes es porque todo lo que tienes, vida, padres, es porque Dios así lo quiere y así sabe que es nuestro bien para nosotros mismos. 10. Prepárate para ser bautizado. El bautismo es la señal externa que una persona está preparada para escuchar la palabra de Dios y cumplirla. Entonces, los que habían recibido su palabra, los que se arrepintieron, fueron bautizados. Cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos, en Hechos 2,41, le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el mismo por el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos, al no ser bautizados por Juan. Vamos a leer esto en Lucas capítulo 29 hasta el 30. Lucas. Vamos a leer a Lucas. Mayormente todos estos pasajes son del arrepentimiento, cómo orar a Dios para que podamos llevar una vida mejor. Lucas capítulo 7. Vamos a buscar Lucas capítulo 7 del 29 al 30. Vamos a leerla. Todo el mundo escuchó a Juan, incluso los publicanos, confesaron sus faltas y recibieron su bautismo. En cambio, los fariseos y los maestros de la ley no pasaron por su bautismo, y con esto desoyeron el llamado que Dios les dirigía. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza que se quejan unos de otros. Les tocaron la flauta y no bailaron. Les cantaron canciones y no se pusieron tristes ni a llorar. ¿Por qué vino el Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino? Y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen su manera de actuar. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos de
de estar bautizados para nacer a una nueva vida en Dios. Los fariseos son unas personas de que nada, no están conforme con lo que tienen, así como dice en el pasaje de la Biblia. Les cantaron y no bailaron, les tocaron la flauta y no bailaron, les pusieron música triste y no lloraron. Ellos están desconformes con su vida porque no encuentran esa fe en Dios, ese arrepentimiento de servir a un solo Dios, porque quieren servir tanto a Dios como al dinero. Entonces no se puede servir a Dios dos veces a la vez. O sirves a Dios o sirves al dinero. Entonces, el dinero sí es necesario, pero no es importante. El único importante aquí es Dios. Porque Dios nos puede dar dinero, nos puede dar salud, nos puede dar vida y nos puede dar todo. Pero siempre y cuando teniendo a Dios como centro de nuestra vida. Pide y busca, llama a la puerta. Esta es la voluntad de Dios. A medida que nos arrepintamos, lo que Jesús quiere que haremos posible. ¿Qué es lo que Jesús quiere que hagamos? En particular nos pide el Espíritu Santo. Y yo le voy a leer un pasaje bíblico. Lucas 11, 9, 13. Lucas 11, 9, 13. No. Lucas 11. Ahí está. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y les abrirán, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, al que llamen a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, ¿le dará un escorpión? Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará Espíritu Santo a los que se le piden? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Este pasaje bíblico nos dice que incluso las personas malas, los más malos del mundo, siempre le dan lo mejor a sus hijos. Imagínense qué poderoso es el Padre, Dios, que somos sus hijos y quiere siempre buscar que nosotros seamos buenos. Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Nosotros queremos una cosa, pero Él sabe que lo que a nosotros nos conviene y los que nos va a hacer bien, Él nos lo va a dar, pero poco a poco. Como dicen, ¿no? Los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros. Si nosotros le pedimos algo y Dios sabe que es nuestro bien para nosotros, Él nos va a conceder a la larga o a la corta. Pero hay que tener un poco de paciencia, ¿no? No, por ejemplo, decir, ya yo le pido algo y quiero que me lo cumpla de inmediato. No, Dios sabe el momento en que te va a facilitar las cosas que le has pedido, siempre y cuando sean el bien para ti, porque si no son el bien para ti, Dios no te lo va a conceder. ¿Por qué? Porque es tu Padre y quiere lo mejor para ti. Muy bien. 12. Nunca dejes de buscar a Dios hasta que haya aceptado tu arrepentimiento. ¿Eso qué significa? Los discípulos sabían que Dios había concedido el arrepentimiento a Cornelio, así como a su familia y a sus amigos. Cuando los escucharon hablar en otras lenguas, tal como ellos, Pedro y sus amigos, que lo habían hecho al principio, entendieron que Dios estaba con ellos y que había aceptado su arrepentimiento. Vamos a leer Hechos 11 del 15 al 18.
Dice, apenas había comenzado yo a hablar cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, como había bajado al principio sobre nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor y me dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Si ellos creían en el Señor Jesucristo y Dios les comunicaba el mismo don que a nosotros, ¿quién era yo para oponernos a Dios? Cuando oyeron esto se tranquilizaron y alabaron a Dios diciendo, también lo que no son judíos les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Muy bien. Aquí en este evangelio nos quiere dar a entender que si nosotros nos arrepentimos de todo corazón, vamos a vivir felices, de que Dios envía al Espíritu Santo como un mediador para que nosotros podamos arrepentirnos, y no solamente eso, sino también en este caso de los discípulos, ellos tenían el poder de perdonar los pecados, porque Jesús les había dado un poder para perdonar nuestros pecados, sus pecados de todas las personas. Entonces, en esa época, dice, nunca dejes, entonces, si sabemos que nuestro pecado que hemos cometido, sea leve o grave, todavía nos falta cambiar, ¿cómo nos damos cuenta de que Dios haya aceptado nuestro arrepentimiento? Porque muchas veces Él nos concede lo que le pedimos o tenemos una mejor calidad de vida. Entonces no hay que darnos por vencidos, hay que seguir rezando y sobre todo obrando bien. Tres. Sigue las enseñanzas y acciones de Jesús. Una vez que Dios haya aceptado tu arrepentimiento, permanece humilde y haz lo que Jesús te dijo. ¿Cómo? Amar a los unos a los otros, como en Juan 13, 34, 35. Vamos a leerlo para comentar algo más. Juan 13. O también podemos encontrar Juan 13. Juan 13, 34, 35. Dice, les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Ustedes deben amarse unos a los otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos, en que se aman unos a otros. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿dar tu vida por mí? En verdad te digo que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Entonces, aquí Jesús nos dice que debemos de seguir sus enseñanzas, y también nos deja un mandamiento muy importante que nosotros debemos de cumplir. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. ¿Qué significa eso? Que debemos de hacer obras para nuestro prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Mi prójimo no está muy lejos. Mi prójimo es mi mamá, mi hermano, mis amigos, mis familiares. Ese es mi prójimo. Debemos ser el prójimo. Debemos hacer el bien a nuestro prójimo. ¿Cómo? No molestándolo, ayudándolos en las cosas que podamos, portándonos bien. Si hay que ayudarlos, también hay que
hacer obras para poder ayudarlo. Y de esa manera estamos demostrando que amamos los unos a los otros como Jesús nos enseñó, como Él quiere también que nosotros seamos en nuestra vida. Muy bien. El arrepentimiento. El arrepentimiento no es una opción. Jesús dijo, os digo que no. Al contrario, si nos arrepentéis, todos perecéis igualmente. ¿Qué significa? Que el arrepentimiento es muy importante. Arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, de algún pecado, no me portó bien, no hice la tarea, no obedezco al mamá, al papá o a la mamá. Entonces es bueno arrepentirse para no volver a cometerlos y así tener una buena vida. Si crees que te has arrepentido, pero necesitas ser bautizado con el Espíritu Santo, entonces no lo has hecho. ¿Qué significa? Que no solamente hay que, ejemplo, las personas que no son bautizados y están llenos de pecado y quieren arrepentirse, se pueden bautizar y nacen a una nueva vida en Dios. Y así pueden formar parte de la iglesia católica para no pecar más. No todos los que se proclaman como cristianos se han arrepentido, sino que confían en Dios y no en las personas. ¿Qué significa? No todos los católicos que digan yo estoy arrepentido se arrepienten, no. Para que haya eso hay que confiar en Dios, que su corazón esté limpio, confiar en Dios, sobre todo en las personas, no en Dios. El arrepentimiento también se puede dar mediante la confesión. Para aquellas personas que hayan hecho su primera comunión, es un medio más favorable para arrepentirse, mediante la confesión. Uno les dice los pecados al Padre y el Padre te los absuelve, el sacerdote te los absuelve. Entonces, muy bien, eso sería todo sobre el arrepentimiento de Dios. Vamos a ver un pequeño video para reforzar el tema. Una vez había un rey muy importante que se desvivía por su pueblo. Cuando necesitaban dinero, el rey solía prestárselo y la gente prometía devolvérselo. Como el rey era muy diligente y responsable con sus bienes, revisaba su lista muy a menudo para ver quiénes no le habían devuelto todavía el dinero prestado. Tesorero, que pase el primero. El deudor entró temblando y se arrodilló delante del rey. Mi respeto, señor. ¿Y cuánto debe? 10,000 piezas de plata, señor. Prometiste pagarme el dinero que te presté, y el plazo para cancelar la deuda se venció hace mucho tiempo. Sí, es que, señor mío, no puedo pagar la deuda todavía. Me temo que tendré que hacer valer tu promesa de devolverme el dinero. Guardias, llévenselo. Vendan todo lo que tiene hasta saldar la deuda. Señor mío, os ruego, os imploro, tener piedad de mí. Os ruego paciencia. Prometo que os lo devolveré todo. El rey miró al hombre con gran compasión y misericordia. Sabía que a veces a la gente le resultaba difícil pagar lo que debía. Todo el mundo pasa penurias. Ponte de pie. Quedas perdonado de tu deuda. ¿Perdonado, señor? Así es. Sé que no te ha ido bien. Por eso te perdono la deuda. Una sola cosa te pediré. Sí, señor mío. Trata a los demás con la misma misericordia que se te ha demostrado a ti. Sí, mi buen señor. Gracias. Haré lo que me pedís. Pero al rato de haber salido de la presencia del rey, el hombre se encontró con alguien que le debía dinero a él. ¡Malaquías! Por fin te encuentro. Te he buscado por todas partes. Me debes 7 piezas de plata. No,
No tengo el dinero todavía. Estoy trabajando todo lo que puedo. Pero son tiempos difíciles. Ten paciencia conmigo, amigo. Te prometo que te lo devolveré. Págamelo. Quiero mi dinero y lo quiero ahora. Dame un tiempo siquiera. Pero el hombre se negó a escucharlo y lo hizo echar en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Al enterarse, el rey se decepcionó mucho de que su súbdito se hubiera olvidado tan rápido de la clemencia que él le había demostrado. Determinó entonces lo que haría y mandó a los guardias a traerlo. Siervo ingrato, tan pronto olvidaste mi misericordia y perdón. Al oír tus ruegos tuve piedad de ti y te perdoné la deuda. En rigor, ¿no debiste tener compasión con tu siervo, así como yo la tuve contigo? Guardias, llévenselo y no lo dejen salir hasta que haya pagado el último centavo que debe. Del mismo modo, deben perdonar de corazón a otros. Así, su Padre Celestial los perdonará también a ustedes. Hola, amigos de YouTube. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Gracias.